Entonces, bueno, en este punto para no complicar el problema, sí, porque recuerden que lo que necesitamos ahorita es sacar la fuerza normal, sí, pero esta fuerza normal, digamos, queremos saber cuál es, que es la que va a haber en respuesta, ¿no? Esta fuerza normal va a ser en respuesta al contacto de esta tina con el techo. Entonces, a ver, déjenme ver dónde escribí por acá. Entonces ahora hagamos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, en cambio, ¿sí? Pues miren, en Y el objeto, ¿cuáles son las fuerzas sobre las que está expuesto el objeto? El objeto está expuesto a la componente Y del peso 1, ¿sí? A ver, esperen, sí, a la componente Y del peso extra, ¿sí? Y hacia arriba va a estar la normal, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en Y en esta dimensión, y como el objeto no se está moviendo en esa dimensión, como ven, va a moverse así, no así. Entonces, ya, ¿qué pasará si está así? ¿Qué sumatoria de fuerzas tengo que hacer? Sumatoria de fuerzas en y esto me va a dar otra vez cero porque no se está acelerando en esta dirección, ni siquiera se está moviendo en esta dirección. Ya, entonces, si yo hiciera esta sumatoria de fuerzas, lo que tendría que hacer es poner n, ¿no es cierto? Menos W1Y menos WEY. ¿Sí? Y esto igual a cero. ¿Ya? Pero, ya, aquí ya tendríamos algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Miren, tanto mi componente X como mi componente Y del peso, ya puedo ponerle en términos de mi W, ¿sí? Es decir, yo sé también que mi componente X del peso externo, también se le va a poder calcular de esta manera, más o menos de esta forma, ¿no es cierto? No más o menos de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, el, la flecha WE, ¿sí? El peso extra, la flecha WE que está aquí, este peso extra tiene la misma dirección que la flecha W. Es decir, el ángulo que va a formarse entre la componente Y de este peso extra va a ser el mismo ángulo que está aquí, que también fue el mismo ángulo que hubo entre la componente Y del peso 1, ¿sí? Y el vector. Es decir, si nosotros repetimos este análisis, el análisis para sacar las componentes X y Y del peso extra, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Tal como en estas ecuaciones vamos a tener las análogas o las mismas para... ¿Alguien alzó la mano? Porque por ahí dice raise hand. Ah, no, no, ese fui yo, perdón. Entonces, a ver, ahí sí. Entonces tengo que la componente X del peso extra, o voy a ponerle WX, la componente X del peso extra, va a ser igual al módulo del peso extra, WX, así, WX, ¿no es cierto? Como recuerden, las componentes de X del peso sería por el seno, y en este caso les decía del ángulo que va a haber entre el vector peso, que es en este caso este vector negrito, y su componente Y. Su componente Y es este vector que está aquí, ¿sí? Esta flechita. Y esta componente y este vector tienen un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo de 19 grados que están ahí. Entonces aquí ese ángulo es el que vamos a poner acá, ¿sí? Tal como hicimos aquí, ¿sí? Solo que en vez de tener peso 1 tenemos peso extra, ¿ya? Entonces la componente Y del peso extra va a ser el módulo de la componente Y, perdón, así. No, va a ser el módulo del peso extra, que es el módulo del peso extra por el coseno de 19. Ya. Entonces esto yo podría ya incluir en mis ecuaciones. ¿En cuáles ecuaciones? En estas. ¿Sí cachan? Aquí, por ejemplo. En vez de WX, yo ya puedo poner ¿qué? Yo ya puedo poner WE por el seno de 19. ¿Sí? Pueden decirme cuánto es el seno de 19. Entonces yo en vez de esto ya puedo poner
WE por el seno de 19. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto es el seno de 19? Bueno, hasta que me digan. 0.32. Ya, 0.32, muchas gracias. Ahora acá, miren. De la sumatoria de fuerzas en X, yo tuve esto. ¿Sí? Que yo tengo una ecuación donde tengo dos incógnitas, la incógnita WE y la incógnita N, que es la normal. ¿Sí? Y miren de este lado, aquí también voy a tener esas mismas dos incógnitas y voy a tener otra ecuación. Entonces, esta es mi primera ecuación, ¿sí? La que está aquí. Solo que ya voy a reemplazar en vez de seno 19, voy a poner 0.32. Y acá voy a tener mi segunda ecuación. ¿Por qué? Porque yo sé que mi WEY lo puedo expresar según esta regla de transformación o de obtención de la componente Y de los pesos. Entonces yo ya puedo poner aquí, en vez de esta WE, puedo poner WE, en vez de WY, pongo WE por el coseno de 19 grados. Y esto igual a 0, ¿no es cierto? Ya. Y aquí sería este menos el que estoy copiando aquí. La normal es la que yo todavía no sé. Y aquí tengo la componente Y del peso 1. Y la componente Y del peso 1 yo sí sé cuánto es. Es 945.5, miren. Componente Y del peso 1, 945.5. Entonces pondré aquí menos 945.5. Así. Ya. Entonces ahora a mí me gustaría, miren, aquí tengo coseno de 19. ¿Cuánto es el coseno de 19? Den bien. 0.94. 0. 94. Bien, gracias. 0.94. Bien. Entonces, al final de cuentas, yo ya puedo saber la normal y también el peso. Porque yo tengo, miren, aquí una ecuación que tiene, que vincula a la normal con y la otra, digamos, incógnita extra es el peso extra, ¿no es cierto? Y aquí también tengo mi otra ecuación donde tengo el peso extra de variable y la normal también de variable, entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a reescribirles acá. Entonces les voy a reescribir por aquí. Entonces, mi ecuación 1, que es la que tengo acá, sí, va a ser el 0.32 por WE. Entonces, eso voy a copiar aquí, 0.32 por el WE, igual a 0.8 N menos los 945.5. 945.5. Ya, es decir, esto. Esta es mi ecuación 1. Y mi ecuación 2, ya le pongo más acá, ¿ves? Ya, y mi ecuación 2 es n, se lee acá abajo, n menos 945, menos 945.5, menos 0.94 WE, menos 0.94 WE, y esto igual a 0. Ya. Ya. Entonces, aquí ya solamente hay que resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, puedo despejar una de estas ecuaciones, por ejemplo, de la ecuación 2 despejo la n y reemplazo en la 1. Voy a hacer eso. Entonces, de la ecuación 2 voy a despejar la n, paso esto al otro lado, paso eso al otro lado, y me queda que mi ecuación 2 se puede reescribir así. Ya. ¿Sí o qué? Ahora, lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 y ya va a salir. Entonces, reemplazando 2 en 1, ¿sí? Yo tendría 0.32 WE
igual a 0.8. Y el 0.8 tiene que estar multiplicado por todo esto. Entonces voy a ponerle ya. Para eso voy a borrar mi propio dibujo. Ujú. Ya pues no hay mucho espacio. Entonces, aquí por el n, y el n es todo esto, ¿no? Que es, bla, bla. Sí, está bien. Si me equivoco, avisarán, verán, porfa. Así. Ya que estoy haciendo, estoy en la ecuación 1, que es esta, estoy reemplazando n. Entonces, donde sea que yo vea en la ecuación 1 n, pongo lo que está después del igual de n, porque n es lo mismo que esta n y esta n es todo esto. Entonces, como son lo mismo n con todo esto, en vez de esta n, o donde sea que yo vea la n, tengo que poner esto, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, la ecuación 1 la reescribo, solo que cuando veo n, pongo todo lo que la ecuación 2 tiene a la derecha, que es lo que estoy haciendo, ¿sí? Simplemente reemplazo, me imagino que eso sí cachan. Si no, avisen para contarles cómo se reemplaza. Ya. Entonces, esta es la ecuación que nos queda, ¿sí? De aquí lo que tenemos que hacer es ya despejar simplemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejaríamos? Pues tengo que multiplicar 0,8 por esto, 0,8 por esto. Entonces, ¿cuánto es eso, por favor? Alguien, por favor, por ahí. 0,8 por 945.5. No, acolítense, así acabamos pronto. Por ahí me dicen, en la primera ecuación no sería 325.5. ¿Dónde 325? Ahí sí me perdí. Aquí. Sí, en la primera ecuación, porque ahí estamos, ahí usted le está poniendo el 945, pero ahí estamos haciendo las que están en X, y WX es igual a 325.5. Tienes toda la razón. Sí, 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 me equivoqué. Reemplazando nada más, sí. Miren, su compañera nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Nos está diciendo que aquí era W1X, sí. Estaba esto, negativo. A ver. Sí, así. Ya. Entonces, de aquí, digamos, la fricción le dejé aquí y estos dos les pasé al otro lado. Eso fue lo que hice, ¿no es cierto? Está mal, pues. Esta era la ecuación 1, ¿sí o qué? Ya, ¿quién me estaba ayudando antes? Tú te refieres a que a partir de aquí me equivoqué, ¿verdad? O sea, no que se equivocó, sino que se equivocó al momento de poner la Todo bien, sí me sé equivocar W1X. full. Sí, pero Porque, o sea, ahí le pone usted que es 945, pero sí ahí te cacho. estamos haciendo, Y yo pero ahí estoy estamos. diciendo que tienes toda la razón y además te estoy diciendo que me equivoqué con unos signos. ¿Por qué? Verás. ¿Qué es lo que estoy haciendo para pasar de esta ecuación a esta ecuación? ¿No? Esta es la ecuación que salió de la sumatoria de fuerzas en X simplemente, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que teníamos el peso, la componente X del peso 1 y también la componente X del peso extra. Sí, en X, aquí estaba el objeto y hacia allá teníamos simplemente, o tenemos la fricción estática. Ya, y entonces si nosotros plasmamos lo que está en este dibujo en ecuaciones, esta fuerza, esta y esta fuerza están, digamos, serían negativas, entonces por eso van aquí negativas y aquí está la fricción positiva y esto igual a 0. ¿Ya? Ahora lo que tengo que hacer es despejar, ¿sí? Y lo que hice fue despejar el WE. Este de aquí le pasé al otro lado. No, sí ha estado bien en los signos, sí. Entonces, gracias por corregirme. Entonces, este de aquí pasa al otro lado. Y si pasa al otro lado, fíjense, queda como WEX. Ay, perdón, así. Entonces, mi ecuación 1 que está aquí, la reescribí leyéndola de derecha a izquierda, acá abajo, ¿sí? Entonces, el WEX, sea a su vez, sé que es a su vez el peso extra multiplicado por el seno de 19. Esa es la componente X del peso extra, ¿sí?
Estoy reescribiendo esta ecuación acá, pero leída de derecha a izquierda, pilas. Entonces, lo primero que pongo es esto, luego el signo del igual, luego lo que puse fue, digamos, la fricción, está aquí, ¿sí? Y luego lo que puse fue este valor, ¿sí? Entonces, estoy leyendo de derecha a izquierda, primero pongo eso, luego el igual, luego esto y luego esto. Pero tiene muchísima razón cuando me dice que antes cuando obtuvimos las respuestas de las componentes de X y Y del peso 1, aquí tiene que ir el otro valor que es 300 algo. ¿Cuánto era? 300. No me deja. 325.5. 325.5. Gracias. Ya, entonces, esta ecuación es la que estoy tratando de volver a escribir acá. Y excelentemente me corregiste porque aquí ya tenía que poner 325.5. Bien. Entonces, el rato que reemplazo 2 en 1, la ecuación solamente cambia acá. 325.5. Ahora sí ya ven viendo cuánto 0.8 por esto y 0.8 por esto. Acoliten, ¿no? Entonces 0.8 por... Va a ser menos aburrido si es que cogen la calculadora y multiplican. 756.4. 156.4, peso externo menos, y aquí tengo 325.5, ya. Entonces, de esto lo que tengo que hacer es, digamos, pasarle al otro lado a restar, al otro lado a sumar, y lo que me queda es simplemente escribiendo derecha, izquierda, lo que va a salir es esto, ¿no? Me va a salir 756.4 WE menos 0.32 WE igual a estoy haciendo, sí estoy bien, ya aquí 325.5, así. Entonces, ¿qué hice? Le pasé al otro lado a sumar, ¿sí? A ver, bla, bla, bla. Sí. Le pasé al otro lado a restar y al otro lado a sumar, ¿sí cachan? Pasé al otro lado a restar, entonces a esto se le quita esto. Y le pasé al otro lado a sumar, entonces queda al otro lado del igual. Sí. Eso. Ya, entonces, ¿cuánto sale esta resta? Ya, pongámosle ya. No necesito ser tan preciso, miren. Aquí le quito 0.4 porque el 0.32, digamos que le aproximo 0.4, entonces al 756 le quito, al 756.0.4 le quito 0.4 y lo que me queda es 756 WE, sí, igual a 325,5. Ya, entonces mi peso extra, en este caso yo ya puedo saber cuánto es mi peso extra. En este caso es esto dividido para esto. Entonces 325.5 dividido para 756. ¿Cuánto es esto? ¿0.5 tal vez? Bien, 0.43, gracias. Entonces el peso extra es 0.43. Y la cosa es que yo lo que quiero saber es la masa, ¿sí? Entonces yo sé además que el peso extra va a ser igual a la masa extra por los 10, ¿no es cierto? Que es la gravedad, porque es masa por gravedad el peso. Entonces 10 de aquí le paso al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Y me queda, si yo leo esta ecuación de derecha a izquierda, que el peso, que es 0.43, lo tengo que dividir para 10. Y esto al final de cuentas nos da una masa nos daría una masa, bueno, esto al final de cuentas nos da una masa externa de 0.043, así, kilogramos. Entonces basta con que lluevan 0.043 kilogramos, que el baldecito ya va a tener suficiente jalón hacia este lado, ¿sí? Debido a los pesos, al peso que ya tenía y al peso extra, que va a lograr vencer la fuerza de fricción estática que estaba en este lado, ¿sí? Ya, entonces la masa extra es esta cantidad, como que solo tienen que caer unas gotitas más y ya se empieza a mover, ¿sí?
Ya, entonces, ahora lo que me gustaría saber es, digamos, en un segundo, ¿dónde está? ¿Sí? Digamos que actúa sobre el objeto este, ¿no es cierto? Ah, durante un segundo quiero saber dónde va a estar, ya que sabemos que va a estar con esta masa, ¿sí? Con esta masa extra. A la masa original me gustaría sumarle la masa extra y ver después de un segundo dónde va a estar, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría eso? Hasta ahí, antes de pasar a la siguiente parte, ¿sí? Entonces ya sabemos que la masa extra es 0.043 kilogramos. Pregúntenme, por favor, cosas. ¿No? Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que supimos? ¿Qué era la pregunta inicial? La pregunta inicial y cómo era el problema es que tienen un techo y que en el techo están con un balde de que recoge agua y en el balde, digamos, el balde está sobre un parche que tiene más fricción que el resto de partes. O sea, el coeficiente de rozamiento en este sector donde está puesto inicialmente el balde es más grande que el coeficiente de fricción que ven por acá. Sí, el coeficiente de fricción que hay de aquí a acá, en cambio, ese coeficiente de fricción es el coeficiente de fricción cinético, el mu sub k es el coeficiente de fricción cinético, que en este caso yo les había dicho que qué tal si es que era 0, digamos 0.15, ¿ya? Digamos que ese es el coeficiente de fricción cinético. Entonces, bueno, la cosa es que a mí me gustaría ya saber qué pasa después de un segundo, ¿sí? ¿Dónde va a estar después de un segundo? Entonces, como a partir de que ya tiene esta masa extra de aquí, pues le voy a poner acá masa extra. A partir de que ya tiene esa masa extra 0.043 kilogramos, una vez que ya sé esto, el objeto asumo que ya se mueve de esta parte negra de este sector, porque al menos tiene la suficiente cantidad de masa que hace que el peso total en la dirección X, la componente X de los pesos, de las sumas del peso que estaba antes y del peso nuevo, venzan la fricción. Entonces el objeto ya no va a estar sobre esto, sino que ya va a estar, digamos, por acá. ¿Sí? Entonces, a partir de que está ahí, digamos que en este punto podemos aproximar como que todavía está quietito, ¿no? Como que se mueve así tambaleando y en un punto está como que en velocidad cero, ya. Digamos que podemos asumir que parte como del reposo a moverse hacia acá, ¿sí? Que justo cuando tiene la velocidad cero, la rapidez cero, sale del parche. Sale del parche con velocidad negra, del parche negro sale con velocidad cero, ¿sí? ¿Ya? Y yo digo, bueno, ¿qué tal si es que pasa un tiempo igual a un segundo? Y lo que yo quiero saber es ahora dónde va a estar, cuánto se va a desplazar. Si delta X es mi pregunta ahora, ¿ya? Aquí va a ser la velocidad en X de cero, ¿no? La Y también, ¿sí? La componente X de la velocidad de cero. Ya, entonces ese es ahora mi nuevo problema. Entonces, fíjense que este se transforma en un problema cinemático, ¿sí? ¿Ya por qué me gustaría saber eso? Porque yo estoy haciéndome un mecanismo para que esto llegue con suficiente velocidad acá y me gustaría también mezclar mis conocimientos cinemáticos para que la velocidad cuando llegue acá, por ejemplo, sea suficiente como para que el balde se vire y riegue el agua en esta parte, ¿no es cierto? Entonces, digamos, un primer paso o un ejercicio parecido es saber dónde va a estar después de un segundo ya. Supónganse que baja tan rápido que después de un segundo ya está por acá, ¿sí? Y sale del techo, no sé. Ya entonces, por ejemplo, dentro de un segundo está recién muy poco por aquí en el trayecto y entonces me gustaría saber dónde va a estar dentro de un segundo, ¿sí? Entonces, para eso me faltaría una magnitud cinemática, ¿no es cierto? Es decir, yo les había comentado que si ustedes tienen 3 magnitudes cinemáticas, pueden hallar la cuarta usando las ecuaciones del movimiento acelerado, ¿no es cierto? Del movimiento uniformemente acelerado. Entonces, miren, ustedes por lo pronto tienen velocidad, tiempo, pero podrían tener espacio, velocidad final, aceleración. Les faltaría alguna de esas magnitudes, alguna de esas propiedades físicas para poder encontrar una cuarta, ¿sí? Entonces, y para poder usar esas fórmulas, las fórmulas de la aceleración uniforme, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cuál sería la otra
propiedad cinemática que podrían hallar, pues en este caso sería la aceleración, porque justo la fuerza, la segunda ley de Newton, tiene involucrada una magnitud cinemática que no es solamente la fuerza, sino también está relacionada con la aceleración. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la aceleración que va a tener en este tramo. Pero en este tramo, fíjense en que ya no tiene la misma fuerza de fricción de antes, sino que va a tener otra fuerza de fricción porque tiene otro coeficiente de rozamiento y además que la masa que ya está aquí es la masa compuesta con la masa anterior y la masa extra, ¿no es cierto? La masa anterior, la masa 1, ¿no es cierto? Había yo dicho que eran 100 kilogramos, ¿sí? Entonces, en este caso, la masa total es simplemente 100.043, pongámosle 100.05, así, kilogramos, ¿ya? Y nosotros queremos saber que ahora este objeto, que es nuestro objeto azul, el que tiene esta masa, ¿cuál es la aceleración que va a tener cuando descienda por aquí? ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos encontrar, ¿qué? Necesitamos encontrar el peso total. Si el peso total nosotros lo obtendríamos si multiplicamos a la masa total por la gravedad, que la vamos a aproximar a 10, y que en este caso sería 1000.5 newtons, ¿ya? Entonces tenemos 1000.5 newtons en esta de masa total aquí en este objeto azul, ¿sí? Y ya pues entonces hagamos nuestros diagramas de cuerpo libre. Entonces mi objeto va a estar aquí y va a estar expuesto a ¿qué? A su propio peso, que va a ser el peso total, ¿sí? Y va a estar expuesto a en esta dirección a la fricción, pero en este caso es la fricción cinética, ¿sí? Ya, entonces, otra vez aquí me gustaría encontrar las componentes X y Y de estas fuerzas. En el caso particular de la fuerza de fricción cinética, ya toda la fuerza de fricción cinética está en X, así que su componente Y es 0. Entonces, lo que es ideal ahora es calcular las componentes X y Y de la fuerza total, es decir, la componente X de la fuerza total o fuerza total X, como quieran, y digamos la componente Y de la fuerza total. Sí, del peso total, quiero decir en este caso. Ya, entonces, ahora otra vez sabemos que este ángulo de aquí es el de 19 grados, ¿sí? Y el ángulo entre el vector peso y su componente Y es el de 19 grados, que es el ángulo que estaba aquí antes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otra vez, aquí calculamos las componentes. Recuerden, primero hacen el diagrama de cuerpo libre y luego hallan las componentes X y Y de sus fuerzas para poder hacer las sumatorias tanto en X y en Y. Ese es el procedimiento. Entonces, la componente X del peso total va a ser igual al peso total multiplicado por el seno de 19 grados. Esto ya hicimos, lo hemos hecho ya 3 veces con esta. Miren, en esta clase, digamos, la componente Y del peso total va a ser el peso total, pero multiplicado por el coseno de 19 grados. Entonces, en este caso, hagamos los reemplazos, es decir, en vez de WT, yo voy a poner 1005 y aquí acoliten diciendo cuántos de esos resultados, 1000.5 por el coseno de 19 y por el seno de 19, ¿cuánto le sale? No, ya. Entonces, voy a seguir copiando esa magnitud que es la que debería, no sé, decirme. Y con eso expresar la aceleración. Entonces, miren, se supone que, ¿cómo ponen en la sumatoria? ¿Cómo reexpresan este gráfico en ecuaciones? No me van a decir en serio cuánto es 1000.5 por seno 19. 325.7. 125.7. ¿Y este de acá? 945.9. Ya, 946. Eso, todo esto está en newtons. Ahora, lo que estaba diciendo es, miren, aquí pueden un poco pensar en cómo rayos, qué mismo es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, estrictamente hablando, sería simplemente lo que están mostrando estas dos flechas, ¿ya? Pero nosotros hacemos como esta descomposición de las fuerzas en sus componentes X y Y, justo para
no adicionar fuerzas que no están aquí, sino para manifestar de otra forma las fuerzas que ya están acá. De hecho, el rato que yo pongo esta flecha azul WX y yo pongo esta flecha azul WY, sí, que son las componentes de X y Y del peso, estas no están habiendo extra más allá de este peso WT. Es otra forma de hablar del peso WT. Una en la que gráficamente ya se me indica qué fuerzas tengo que sumar con cuáles y cuáles tengo que restar con cuáles. En este caso, el objeto incluso va a tener hacia acá, digamos, la normal otra vez, ¿sí? Entonces, le borré ahorita al peso para indicar que justo eso ya, de que el vector de aquí y el vector de acá, o esta flecha y esta flecha, o las componentes, cuando yo las dibujo, no están añadiendo fuerzas extras de las que ya estaban originalmente en las dos flechas fricción y peso, sino que es otra forma de manifestar esas mismas fuerzas de manera que nosotros podamos trabajar e identificar todo lo que está en la misma dirección, va en la misma ecuación, ¿sí? Entonces, por eso ahorita le borré para que no hayan esas confusiones y puedan notar eso, ya de que yo puedo en vez de poner el vector W, puedo poner sus dos componentes, ¿sí? Pero digamos, si es que ya entienden qué es lo que sucede, no necesitan borrarle y le pueden dejar ahí, si es que notan o entienden que esto de aquí, que aquí no hay, digamos, en total 3 fuerzas azules acá abajo, sino solo hay una, sino que estas son las representaciones gráficas de sus componentes, ¿no? Ya, entonces, bueno, si nosotros hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X, en este caso, como se está moviendo y se está acelerando, entonces sí va a ser igual a la masa por la aceleración, entonces la masa total por la aceleración. Ya, la sumatoria de fuerzas en X aquí me da simplemente cuánto. Me da, miren, está hacia abajo la componente X del peso, menos W, X, está hacia arriba la fuerza de fricción cinética y a este lado tengo la masa total, donde la masa total yo ya sé que es 100.05, y aquí tengo mi aceleración. Sí, ya. Entonces simplemente aquí reemplazo el menos WX, que sé que es, miren, la componente X de la fuerza total sé que es 325.7. Entonces la componente X del peso total es menos 325.7, ¿no es cierto? Y la fricción, yo sé que es la mu por la normal, ¿sí? Ya, ahora, ¿cuánto será aquí la mu por la normal? ¿O cuánto será la fricción? Entonces, veamos, el coeficiente de fricción es 0.15, ¿sí? 0.15. Pues voy a poner aquí 0.15. Entonces, solo me faltaría saber cuánto es la normal. Para saber la normal, lo que voy a hacer es la sumatoria de fuerzas en Y. Pues miren, si hago sumatoria de fuerzas en Y, yo sé que esto es igual a 0. La normal suele estar asociado con la componente Y del peso. ¿Por qué? Porque la componente Y del peso y en estos problemas de plano inclinado, ¿sí? Porque la componente Y del peso está en la misma dirección que la normal. Entonces, por eso estas suelen estar asociadas. Y de hecho, si es que el objeto no se está moviendo en esta dirección, la normal suele tener el mismo valor que la componente Y del peso, como sucede en este caso. Miren, hacia abajo y hacia arriba, respectivamente, la normal sería positiva y digamos, el componente Y del peso total sería negativo. Entonces, y esto igual a 0 porque el objeto no se desplaza en esa dirección. Entonces, le paso al otro lado y para despejar la normal y ya sabemos pues que la componente total, la componente Y total del peso es 946. Entonces, aquí ya puedo poner que la normal es 946, ¿sí? Y ahora ya que ya sé por mi sumatoria de fuerzas en Y cuánto es la normal, yo ya le puedo reemplazar en esta ecuación. Yo ya sé que aquí tengo que multiplicar el 0.15 por 946, es decir, yo sé que mi fuerza de fricción, en este caso cinética, es lo que se obtiene al multiplicar el coeficiente de fricción cinético, que en este caso es 0.15 por 946, así. ¿Cuánto es este producto? Ciento cuarenta y uno punto 141, ¿cuánto? 141.9. Ya, 142, ¿ya? Y de aquí lo que tengo que hacer es despejar mi A, ¿sí? Entonces, despejemos de la... Entonces hay que hacer esta operación. Menos 325 más 142. ¿Qué pasará?
Despejemos el A. Miren, ya falta 2 minutos. Entonces, les paso otro enlace, ¿ya? Y ya, y si ya el último enlace, el otro problema es más fresco. Entonces, eso, pilas al siguiente enlace, ¿ya?